Detente un momento, por favor, detente justo aquí, porque lo que estás a punto de escuchar... Esto no es un cuento de hadas de alfombra roja. No, no, amigo mío. Esto es un drama épico, con giros que te dejarán sin aliento, una historia que nos obliga a preguntarnos si realmente creemos en el destino, en un amor tan poderoso que es capaz de desafiar las leyes del tiempo, la edad y, sobre todo, la implacable y fría ley del dinero. Porque la vida de Alejandra María Silva García Vaquero... Oh, vaya que es una vida que te va a volar la cabeza, una historia que te cambiará la forma de ver el glamour para siempre. Alejandra Silva no nació entre purpurina ni flashes de vanidad. Tú lo sabes, su cuna fue la opulencia tranquila, ese dinero con pedigrí que solo se encuentra en la alta sociedad española, ese que se hereda y se gestiona con discreción. Nacida en La Coruña en el año 1983, su linaje la situó directamente en el mismísimo epicentro de la élite madrileña, la que realmente mueve los hilos. Ella, créeme, no necesitó luchar por un asiento en esa mesa. Ya estaba sencillamente reservado, esperándola con una facilidad pasmosa. Su padre, Ignacio Silva Botas, no era un cualquiera. Para nada. Hablamos de una figura pública de peso, alguien que llegó a ser vicepresidente del prestigioso club de fútbol Real Madrid entre el año 1995 y el año 2000. Imaginaos, por un segundo, crecer en ese ambiente, en ese círculo tan exclusivo y cerrado. No solo te codeabas con empresarios de gran calibre, sino con las estrellas más rutilantes del deporte, en los eventos más exclusivos de la capital, en cenas y galas donde se fraguan los verdaderos negocios. Alejandra se movía con una soltura inaudita en esos círculos privilegiados, una elegancia innata que venía de cuna, de lo más profundo de su ser, casi como si hubiese nacido para ello. La prensa de la época, esa que siempre susurra más de lo que cuenta, ya se hacía eco de sus vínculos románticos, incluso se hablaba de algo con el mismísimo jugador Roberto Carlos, una leyenda del fútbol. Su vida era una constante, una sucesión de colegios privados de élite y un acceso irrestricto, total y absoluto, al mundo del gran capital, de la riqueza de verdad, sin límites ni ataduras. Ya antes de que Richard Gere irrumpiera en su vida, Alejandra había cimentado su lugar, su posición, en ese mapa global de poder y dinero. Su primer gran movimiento, ese que la situó sin duda en el radar internacional del poder económico, fue su matrimonio con el magnate minero Govind Friedland. Corría el año 2012 cuando se casaron, una unión de alto nivel, y ese mismo año dieron la bienvenida a un hijo, un varón que consolidaba aún más la posición social y económica de Alejandra, un paso crucial en su vida. La vida de Silva era, en ese momento, un engranaje perfectamente aceitado de discreción, un lujo silencioso y fortunas descomunales. Todo parecía marchar sobre ruedas, ¿verdad? Y es aquí, justo aquí, donde la trama se complica de una manera que te va a sorprender, donde el destino, o la logística increíblemente compleja de los muy, muy ricos, decide intervenir de forma dramática, girando el guión por completo. Y antes de seguir desgranando esta historia increíble, este salseo de alto voltaje, por favor, quiero pedirte un favor. Si estás disfrutando de este contenido que te trae la verdad sin filtros, te imploro que te suscribas a nuestro canal, Ateras de Salseo, para no perderte ni un solo drama, ni un solo escándalo, ni una sola verdad oculta. Haz clic en el botón rojo ahora mismo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde qué rincón del mundo te llega esta historia que te va a dejar boquiabierto? Quiero leeros a todos porque vuestra interacción es nuestro motor. Vuestra voz es lo que nos impulsa. La colisión de estos dos mundos tan diferentes, el del magnate minero, con su inmensa fortuna, y la socialité española, con la estrella budista de Hollywood, se da en el año 2014. El escenario, amigos míos, no podía ser más idílico, más exclusivo. Hablamos de Positano, una joya inigualable incrustada en la majestuosa costa amalfitana de Italia, un lugar solo para unos pocos elegidos, con un lujo tan desmedido que resulta casi obsceno, donde el dinero se exhibe con naturalidad. Alejandra Silva, en ese momento clave, no estaba de vacaciones, ni mucho menos. Estaba inmersa, hasta el cuello, en la gestión impecable de Villa Treville, un suntuoso resort boutique de lujo, de esos que te quitan el aliento solo con mirarlos. Y aquí está el detalle más jugoso, el que no podemos pasar por alto, el que lo cambia todo. Esta propiedad, este símbolo de opulencia desmedida, era nada menos que propiedad de la familia Friedland, es decir, de su entonces esposo, Govind, el magnate minero. Richard Gere, buscando desesperadamente un refugio exclusivo,
un lugar donde nadie lo molestara ni lo reconociera, llegó a Positano como un cliente más, uno de esos pocos privilegiados que podía costearse una noche que oscilaba entre los 1.000 y los 3.000 euros. El encuentro no se dio, como uno podría imaginar, en una premier de Hollywood con cámaras y flashes, sino dentro de un hotel que encapsulaba la riqueza del marido de Alejandra. ¡Qué ironía del destino! Una jugada maestra del azar que simplemente no podemos ni debemos ignorar. Una coincidencia que ya parecía predestinada. Inmediatamente, la narrativa pública que la pareja se esmeró en tejer, en construir con cada palabra, fue la del destino, la del flechazo kármico más puro y profundo. Alejandra Silva no tardó en declarar a la prensa, con una sonrisa enigmática, que el amor fue a primera vista, una conexión que venía de muchas vidas, de almas gemelas que por fin se encontraban. Un discurso, déjenme decirles, perfectamente alineado con la profunda devoción budista de Gyere y que servía, cómo no, de un escudo espiritual impoluto contra cualquier crítica superficial, contra cualquier habladuría malintencionada que pudiera surgir, protegiéndolos de los tabloides. Esta épica del alma, esta historia de amor tan espiritual, sin embargo, tiene un contrapunto tan mundano como revelador, y es aquí donde la verdad empieza a asomar. En un momento de sinceridad absoluta, la propia Alejandra admitió, con una despreocupación que casi desarma, haber confundido inicialmente a Richard Gere con otro actor. «Ni idea», dijo ella sin darle mayor importancia, con una honestidad sorprendente. Un detalle que, aunque gracioso y hasta tierno, resta solemnidad, le quita toda la magia a ese encuentro supuestamente predestinado y lo ancla, de forma innegable, a una dinámica de gestora de hotel y cliente millonario, vinculándolo intrínsecamente a su vida matrimonial anterior, a un pasado que aún no había cerrado y que estaba a punto de explotar. Y entonces, como siempre ocurre cuando hay tanto dinero, tanta fama y tantas fortunas en juego, el escándalo estalló. ¿Y de qué manera? Cuando su romance con Gyere salió a la luz pública, con todo su estruendo, Alejandra Silva aún no había finalizado el divorcio con Govind Friedland. Lo que siguió, amigos míos, no fue una separación civilizada ni un acuerdo amistoso, sino lo que los medios calificaron, sin tapujos ni medias tintas, como una verdadera guerra mediática ilegal, una batalla sin cuartel que paralizó a todo el mundo del corazón, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. El magnate minero, herido en su orgullo y en su fortuna, no se contuvo ni un ápice. Se desató, lanzando acusaciones públicas de mentiras y amenazas contra Alejandra Silva, unas declaraciones que resonaron con fuerza en todos los periódicos y programas de televisión. La pugna por la separación de bienes, ese eterno conflicto. Y lo más sensible, lo más delicado de todo, la custodia de su hijo, escaló hasta un punto de crisis que requirió una medida extrema, una intervención que nadie se esperaba y que puso en jaque a la pareja. ¿Os imagináis la escena? Un icono de Hollywood, el mismísimo Richard Gere, en el inicio de un romance, un amor que él declaraba eterno, y el rostro de su nueva pareja empapado en titulares sobre una disputa que exigió la intervención directa de la policía. Sí, habéis oído bien, la policía. La serenidad budista de Gere tuvo que lidiar con la aspereza y la turbulencia legal de un divorcio de alto calibre, de esos que hacen temblar los cimientos de la alta sociedad. La narrativa de la tranquilidad y la espiritualidad fue, en gran medida, un muro de contención contra el caos legal que se desató, una barrera para protegerse de la tormenta mediática. Además de la batalla feroz en los juzgados, la pareja se enfrentó a un escrutinio mediático obsesivo, constante, casi cruel, centrado en la abismal diferencia de edad, 33 años. Era un obstáculo que la crónica social no paraba de machacar, de repetir una y otra vez, buscando la fisura en su cuento de hadas, la debilidad que confirmara sus prejuicios. Alejandra Silva se vio forzada a sincerarse ante los medios, a exponer su alma frente a las cámaras, pero la respuesta de la pareja fue inquebrantable, una muralla de amor y fe sellada por su espiritualidad compartida. Desviaron el foco, con una maestría impresionante, hacia la profundidad de su conexión espiritual, insistiendo una y otra vez en que la edad era un factor completamente irrelevante ante su unión kármica, ante ese lazo de almas. Para blindar definitivamente su relación, para protegerla del incesante ruido europeo y de los juicios constantes, Alejandra tomó una decisión trascendental en el año 2015. Hizo las maletas, dejando todo atrás, y se trasladó, sin mirar atrás, a Estados Unidos,
a un nuevo continente, a una nueva vida. Su destino fue el extenso y discreto rancho de Richard Gere en Pound Ridge, un oasis de paz en las afueras de Nueva York, lejos de la intrusión y el acoso. Esta mudanza no fue un simple cambio de domicilio, no. Fue un sacrificio personal y cultural significativo para ella, una cesión, un abandono de su mundo español por el entorno de su pareja, un acto de amor y generosidad que el propio Richard Gere, años después, reconocería como una muestra de bondad que él sentía que debía compensar, una deuda emocional por el gran esfuerzo de su esposa. El rancho se convirtió en su fortaleza, en su refugio, un lugar para centrarse en la fe budista y en la vida privada, lejos de los focos indiscretos y de la prensa amarillista. Durante esta etapa, la adopción del budismo y la meditación se convirtió en la característica definitoria de su vida en común, en el pilar de su relación, lo que unía sus almas. Alejandra Silva ha manifestado su inmensa gratitud hacia Gere, reconociendo que su vida cambió sin duda gracias a la fe y la práctica budista, una transformación total que la hizo plenamente feliz. Y aquí está el elemento clave de la estrategia de imagen, la jugada maestra. El budismo actuó como un blindaje perfecto, elevando la narrativa de la pareja a otro nivel. Pasaron de ser la imagen de una socialité con un divorcio complicado y un gran escándalo, para convertirse en la de una activista espiritual, una mujer comprometida que compartía una profunda conexión con el embajador occidental más famoso del mismísimo Dalai Lama. ¿Qué cambio? Una reinvención de imagen, una jugada perfecta de relaciones públicas. Esta nueva identidad de estabilidad, de propósito y de compromiso desmanteló pieza a pieza todas las críticas que sugerían que su unión era superficial o meramente transitoria. El compromiso se selló finalmente en el año 2018 con una boda íntima, celebrada en la absoluta discreción de la propiedad de Pound Ridge, lejos de miradas curiosas. La pareja, celosa de su privacidad como pocos, mantuvo la ceremonia en secreto absoluto, para preservar la magia del momento. Pero, en un movimiento de gestión de imagen muy calculado, muy medido, Alejandra Silva decidió compartir fotografías inéditas de la boda en el año 2020, mucho tiempo después. Un gesto interpretado por muchos como una acción deliberada para callar a los críticos de una vez por todas y para demostrar la inquebrantable solidez de su matrimonio, mucho después de haber superado el shock inicial de su anuncio público. Era una declaración de intenciones, una muestra de fuerza, un golpe en la mesa que acalló a los malintencionados. La familia, esa prueba irrefutable de la solidez de una unión, creció a pasos agigantados, dejando a muchos boquiabiertos. En febrero de 2019, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Alexander, que llegó para llenar sus vidas de alegría y un propósito renovado. Apenas un año después, en abril de 2020, la familia se expandió de nuevo con el nacimiento de su segundo hijo, un evento marcado por un ejercicio de extrema privacidad que dice mucho de su deseo de control sobre su vida personal. El nombre de este segundo niño nunca ha sido revelado públicamente, un detalle que subraya su férreo control sobre la información personal, blindando su intimidad. Esta familia ensamblada, que incluye a los hijos de sus matrimonios anteriores, puso de relieve la línea invisible que la pareja trazaba entre lo que era sagrado, sus hijos, su intimidad más profunda, y lo que era su activismo público, su compromiso con el mundo. Una dualidad fascinante, ¿no creéis? Un equilibrio complejo entre la esfera privada y la pública. Mientras su vida familiar se asentaba plácidamente en el rancho, Gere intensificó su faceta de activista humanitario y político, una causa que Alejandra abrazó con un fervor contagioso, con toda su alma. Este activismo no fue discreto, no, para nada, tú lo verás, sino una intervención directa en crisis internacionales que generó titulares explosivos en todo el mundo, poniendo su nombre en el centro del debate, arriesgando su imagen por lo que creía. El momento más cumbre de este compromiso político llegó en agosto de 2019. Fue entonces cuando Richard Gere, el actor, el icono, viajó personalmente al Mediterráneo para sumarse al esfuerzo desesperado de la ONG española Open Arms. La organización se encontraba varada en el mar, en un punto muerto político desgarrador, con migrantes rescatados a bordo, en una situación desesperada. La imagen dio la vuelta al mundo, impactando a millones, mostrando su lado más humano y solidario. Richard Gere, a bordo del buque, llevando víveres a los migrantes y mostrando su apoyo incondicional, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Pero no se detuvo ahí, no. El actor utilizó su plataforma, su voz,
para criticar duramente a figuras políticas europeas, nombrando sin tapujos al entonces ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, por su política de rechazo a la acogida de los barcos. Este acto no fue un simple gesto benéfico, ni mucho menos, fue una declaración política audaz. Fue una confrontación política de alto nivel que los colocó a Gere y a Silva en el mismísimo centro de uno de los debates más polarizados de Europa, de una de las cuestiones más espinosas de nuestro tiempo. Al posicionarse con tanta firmeza contra el populismo antiinmigratorio, el actor demostró la seriedad inquebrantable de su compromiso social, pero también expuso a su familia a un escrutinio político, a un juicio público que no siempre es benévolo, un riesgo calculado por sus convicciones. Este activismo, sin embargo, cimentó aún más su imagen de pareja con conciencia social, desviando hábilmente la atención de las frivolidades de la crónica rosa, de los chismorreos y las banalidades. Y ahora, amigos míos, os hago la pregunta clave, la que realmente importa, la que debéis responder en los comentarios de este vídeo. ¿Creéis que el profundo activismo político de Richard Gere, al arriesgarse a confrontar a figuras poderosas de Europa, fue una prueba innegable de su compromiso social, un acto de fe y valentía? ¿O, en parte, fue una estrategia, quizás inconsciente, para desviar el foco mediático de su turbulenta vida privada, de ese divorcio tan escandaloso, y de la gran diferencia de edad que siempre los ha perseguido, esa sombra que siempre planeó sobre ellos? Queremos leer vuestra opinión sincera, la verdad sin filtros. Dejad vuestros comentarios, porque vuestra voz, vuestra opinión, es fundamental en Teras de Salseo, el canal donde la verdad siempre, siempre sale a la luz. No os quedéis callados, queremos vuestras teorías. Y ahora, amigos míos, después de esa tormenta de amor y escándalos, de activismo y drama, prepárense porque estamos a punto de presenciar un giro inesperado, uno que nadie vio venir. Es la gran traición a una promesa pública, el momento crudo y descarnado que expone la fricción inevitable entre un ideal romántico soñado y la fría, implacable realidad del dinero, ese señor que a menudo decide por nosotros, incluso por las grandes estrellas de Hollywood. Es aquí donde el cuento de hadas se encuentra con la logística de la riqueza global, y el resultado, créanme, es explosivo. El deseo de un cambio de residencia, esa necesidad de un nuevo comienzo, se cimentó también en el profundo desencanto político de Richard Gere con su propio país, con los mismísimos Estados Unidos. El actor, con esa franqueza que le caracteriza, no ocultó en absoluto su aversión por el clima político estadounidense de aquel entonces, ese ambiente que tanto le pesaba y le hacía sentir incómodo. En una declaración tajante, directa, que no dejó lugar a dudas, Gere afirmó que venía de una América que se encontraba en un lugar muy, muy oscuro, llegando incluso a calificar al entonces presidente Donald Trump como un verdadero matón. Esta crítica tan pública, tan severa y sin concesiones, sirvió como la justificación ideológica perfecta, la razón moral impecable, para la decisión monumental que venían madurando en la intimidad de su rancho. Hablamos de abandonar Estados Unidos, de dejar atrás todo lo conocido y de cumplir, por fin, con el compromiso que Gere había adquirido con Alejandra. Vivir en su mundo, en el mundo de España, buscando un entorno cultural que, según él, derrochaba sensibilidad y generosidad, una diferencia abismal con el ambiente que dejaba atrás. El año 2024, atención a la fecha, marcó el inicio de este experimento ibérico, de este sueño español. Richard Gere hizo pública su promesa, esa que sellaba su amor y su futuro. Tras 6 años viviendo en su mundo neoyorquino, en su burbuja americana, era justo, dijo él, que le diera a Alejandra al menos otros 6 viviendo en el suyo, en el de ella. Un compromiso de igualdad, un gesto de amor y reciprocidad que resonó en todas las portadas, una declaración de intenciones que parecía inquebrantable, una promesa grabada en piedra. El objetivo, amigos míos, era emotivo y claro como el agua cristalina, que sus 2 hijos en común, Alexander y su hermano menor, cuyo nombre nunca se ha revelado públicamente, experimentaran una vida plena en Europa. Quería que crecieran cerca de la familia, de los amigos y de la rica cultura de Alejandra, lejos de los paparazzi y del ajetreo de Hollywood, buscando una vida más sencilla y arraigada. Era un plan ambicioso, un cambio de vida radical, pero que parecía lleno de esperanza y de amor familiar. La seriedad de esta intención de mudanza, que no era un capricho ni una aventura pasajera, se materializó, y aquí viene lo importante, con un movimiento financiero de proporciones verdaderamente épicas.
En octubre del año 2024, Richard Gere puso fin a su vida en Connecticut, vendiendo su suntuosa mansión, una propiedad que era el epítome del lujo y la ostentación. Hablamos de una verdadera joya inmobiliaria, un complejo de lujo con 16 habitaciones y 11 baños, una mansión de ensueño que fue vendida por una cifra que rozó los 11 millones de dólares. Una propiedad de esa magnitud, adquirida por el actor por $10.800.000 y vendida por $10.750.000 con una ligera pérdida que a cualquiera de nosotros nos dolería en el alma, no se pone en el mercado sin una firme intención de cambio de vida permanente. Eso es lo que nos deja claro el movimiento. Era el acto final, definitivo e irrevocable de su compromiso con Madrid, con ese sueño español que tanto había prometido y ensalzado, una demostración clara de que iba en serio, de que no había vuelta atrás. Al menos, eso creíamos todos. La familia se instaló, por fin, en una residencia en La Moraleja, una de las urbanizaciones más elitistas y exclusivas de la capital española. Richard Gere se deshizo en elogios hacia su nuevo hogar, hacia su nueva vida. Destacó la capacidad innata de los españoles para vivir, para transmitir alegría y felicidad en cada paso, ensalzando el estilo de vida fabuloso, la comida extraordinaria y la sensibilidad humana de la gente. Para Alejandra Silva, el cambio fue un éxito emocional rotundo, una fuente de inmensa felicidad, el regreso a sus raíces, a su gente. Gere señaló, con una sonrisa de satisfacción, que su esposa estaba realmente feliz por estar cerca de su familia, de sus amigos, inmersa en su cultura, en su ciudad, en todo lo que amaba. Todo apuntaba a una larga residencia, tal como el actor había prometido en público, con esa promesa de los, al menos, otros 6 años flotando en el aire, como una melodía dulce, como una promesa de amor y de futuro juntos en España. Parecía que todo estaba en su sitio, que el destino había trazado su camino. Pero aquí está el giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Aquí es donde el ideal romántico choca de bruces con la cruda, durísima realidad del dinero, de los números que no entienden de sentimientos. El compromiso de, al menos otros 6 años, se evaporó, se disolvió en el aire como una nube de humo. Tras residir en Madrid, y atentos porque esto es lo más impactante, durante apenas un año, la familia Gere Silva tomó la decisión, tan abrupta como inesperada, de abandonar España y regresar a los Estados Unidos a finales del año 2025. Un giro de 180 grados que nos dejó a todos sin aliento. Este giro de 180 grados, después de vender su hogar americano para mudarse definitivamente a España y en medio de elogios públicos y desmedidos a la calidad de vida española, generó la mayor controversia logística y financiera de toda su relación. Una verdadera tormenta mediática que puso en jaque su imagen y sus motivaciones. El titular de la marcha inesperada puso en entredicho todas las razones emocionales y culturales esgrimidas inicialmente, dejando al descubierto una verdad mucho más profunda y menos romántica, un motivo que muchos sospechaban pero que ahora se confirmaba. La pareja ofreció una explicación oficial ambigua, vaga, casi etérea, atribuyendo la mudanza a cuestiones prácticas relacionadas con obligaciones profesionales y familiares, un comodín que en el mundo del salseo siempre genera más preguntas que respuestas. Alejandra Silva, intentando calmar las aguas de este mar embravecido, trató de asegurar que España siempre sería un punto de retorno, un refugio al que volverían. Pero esta vaga justificación, déjenme decirles, no satisfizo en absoluto a la prensa de investigación, ni a los expertos que saben leer entre líneas, y mucho menos a nuestros ávidos espectadores enteras de salseo. El verdadero motor de la mudanza, según el consenso abrumador de la prensa especializada, de esos periodistas que saben dónde buscar y de los expertos fiscales consultados por distintos medios, no era otro que la protección del inmenso, gigantesco patrimonio de Richard Gere. Sí, amigos, lo que oyen. La avaricia fiscal, el miedo a perder dinero, fue más fuerte que el amor. El escándalo de la mudanza se centró en el miedo, en el pavor, a las repercusiones fiscales que podrían haber sido catastróficas, un palo muy, muy gordo para el bolsillo del actor. La ley española establece, y esto es crucial entenderlo, que una persona se convierte en residente fiscal si permanece en el país más de 183 días al año. Esto la obliga automáticamente a tributar por toda su renta mundial, por cada céntimo que gane en cualquier rincón del planeta. Para un actor del calibre de Gere, con una fortuna global, complejos ingresos por derechos de imagen y rendimientos de inversiones generados en el mismísimo Hollywood,
Convertirse en residente fiscal español representaba un riesgo financiero colosal, una amenaza brutal para su riqueza, un agujero negro en su patrimonio. Abogados fiscales, con una claridad meridiana, señalaron sin titubeos que el motivo real del adiós tan repentino de la pareja era, precisamente, evitar que la agencia tributaria española les aplicara un palo fiscal considerable, una bofetada económica que habría mermado su fortuna de forma brutal. La brevedad de su estancia en Madrid, apenas superando el umbral de un año, sugiere, a todas luces, una planificación estratégica meticulosa, casi de cirujano, un plan milimétricamente calculado. Querían disfrutar de la cultura española, complacer a Alejandra, pero sin cruzar el límite temporal que habría convertido a Jere en un contribuyente español permanente, con todo lo que eso implica para una fortuna de su calibre. Un idealismo con valor, pero con fecha de caducidad. Este desenlace, este final tan agridulce, expone la fricción inevitable que existe entre el ideal de vida soñado, esa imagen de amor y compromiso que nos venden, y la cruda, fría realidad del cálculo financiero para las figuras de alto patrimonio global. La pragmática fiscal, el miedo atroz a la tributación por renta mundial, se demostró ser un factor más poderoso, mucho más poderoso, que el deseo sincero de Richard Gere de complacer a su esposa o sus propias y públicas críticas al clima político estadounidense. El amor, la política, todo se doblegó ante el dios dinero. El regreso a los Estados Unidos, ese mismo país que Gere había calificado como oscuro bajo la dirección política que tanto criticaba, se llevó a cabo única y exclusivamente para asegurar la protección de sus activos, para blindar su fortuna en un entorno legal y tributario conocido, en el que se sentía seguro y con el control de sus finanzas. La promesa de los 6 años en España se redujo dolorosamente a apenas un año de residencia de prueba, truncado sin piedad por el imperativo económico, por la necesidad de no perder ni un céntimo de su inmensa riqueza. Y ahora, amigos de Teras de Salseo, les lanzo la pregunta que define la verdadera naturaleza de esta relación, la que nos obliga a mirar más allá del glamour y las alfombras rojas. Queremos saber qué piensan, qué opinan, en los comentarios. Si Richard Gere tenía un compromiso emocional tan fuerte con su esposa, un amor tan profundo y un clarísimo desencanto con la política de Estados Unidos, ¿creéis que fue un fracaso personal y de pareja que el miedo a las consecuencias fiscales terminara siendo más poderoso que la promesa de vivir en el mundo de Alejandra por 6 años? ¿Fue el dinero el verdadero rompeolas de su amor? La historia de Richard Gere y Alejandra Silva, una narrativa que comenzó con el melodrama kármico en un hotel de lujo, se consolida hoy como un matrimonio que opera en la esfera global. Un matrimonio que equilibra el activismo humanitario y la defensa del budismo con las duras realidades del jet set y, por supuesto, la optimización fiscal. Hoy, la pareja reside nuevamente en Estados Unidos, con su huerto y su familia en un entorno natural, manteniendo a España como un ideal romántico y cultural, un mero punto de retorno para visitas breves, un recuerdo de lo que pudo ser, pero no fue. Pero la descartaron como residencia permanente por el coste inherente a la gestión de una fortuna de Hollywood en el estricto sistema tributario europeo. Los 33 años de diferencia de edad y las turbulencias de un divorcio con intervención policial quedan como notas a pie de página, pequeños detalles, ante el titular final, el que lo eclipsa todo. En la vida de la pareja Gere Silva, incluso el amor predestinado, ese amor que creímos invencible, cede inevitablemente ante la necesidad, la implacable necesidad de la estabilidad financiera. Así es, el dinero manda. La búsqueda de la serenidad budista coexiste, paradójicamente, con las estrategias más incisivas y calculadas para asegurar la riqueza material, en una danza compleja entre lo espiritual y lo terrenal. Richard Gere, a sus 75 años, y Alejandra Silva, continúan escribiendo su historia, una que demuestra, sin lugar a dudas, que los compromisos emocionales y políticos a veces tienen fecha de caducidad cuando se encuentran de frente con el código tributario. Y esa, amigos míos, es una lección que vale oro. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Has desvelado el verdadero precio del amor en el Star System, la verdad detrás de las luces y los flashes. Somos Teras de Salseo y nuestra misión es mostrarte la verdad, por muy incómoda que sea, por muy cruda que se presente, sin filtros ni ataduras. Gracias por quedarte hasta el final de este envolvente y dramático relato, que esperamos te haya abierto los ojos. No olvides, por favor,
suscribirte al canal de YouTube Teras de Salseo para no perderte ni un solo escándalo, ni una sola verdad. Haz clic y sigue descubriendo el lado oculto del glamour.